Mi nombre es Melissa Manala Conterón, soy médico general y apicultora. Me encuentro aquí en Sleepy Hollow, un lugar hermoso de Westchester, y quiero mostrarles algo muy hermoso que me encontré aquí. Me encuentro con Diana Loja, que es una mujer líder comunitaria de aquí, Westchester. Me encantó su proyecto que ya lo culminó, que es este precioso mural. Diana, ¿nos puedes explicar más o menos de qué se trata este mural? Oh, claro que sí. Este mural de aquí es el mural de los sueños, que se llama el Wishing Wall, que es un mural que comenzamos en plena pandemia del 2020. Como ven, fue un mural que realmente se comenzó en el 2020 en plena pandemia. Yo soy una de las project managers junto con Kirsty Harry. La gente lo pudiera poner con fotos, videos, pinturas, y entonces después pusimos artistas que lo pudieran diseñar todo esto, y es lo que hemos diseñado. Hemos tenido personas que han venido acá desde New Jersey, otras desde Ecuador a pintar acá, que han estado de vacaciones. Toda la comunidad se hizo, son un panel de 10x10, son 65 paneles y es de 520 metros. Realmente lo bonito de esta pintura, que se hizo en 4 semanas, se pintó de lunes a domingo con pinturas donadas, otras fueron compradas justo obviamente con la ayuda del municipio de acá, de Sleepy Hollow. Muchos artistas, la verdad. Tenemos una artista bien grande acá que es de grafitis, que también fue para ellos algo que decían, no vamos a poder pintar una pared, pero sí lo hicimos en un corto tiempo. Y comenzaron los voluntarios, eran desde los más pequeñitos hasta de los 2 años, hasta las personas mayores de edad, de los 80 años. Más de 250 voluntarios que eran parte de ello. Fue una experiencia única. Realmente es un mural temporal que lo hicimos en el 2020, de septiembre, y para diciembre tenía que haber sido eliminado, ya que este es un lugar privado. Y realmente la persona les encantó, y ahora va a quedarse hasta el 2022. Y estamos en un momento de crear un documental ahora en ello y crear muchos proyectos que hemos hecho acá. Ahora para este 2021 tenemos un concept, vamos a hacer algo de fotografía para que las personas puedan someter su fotografía. Todos de la comunidad son bienvenidos para ellos, pero como pueden ver, acá la comunidad venía, pintaba, teníamos que hacer una inclusión. Vamos a ver una hermosa faro allí, que es hermosísimo, ¿no? De todas las personas que vengan acá a visitar, que den un paseo por este hermoso muro. Yo te admiro, como digo, siempre admiro a las mujeres que tratan de empoderarse, tratan de salir adelante, crear un espacio más en este mundo, evitar ya, se podría decir, el machismo, decir que las mujeres podemos hacer grandes cosas, y eso que tú haces, y no solamente es el único proyecto que Diana hace, tiene en mente muchos proyectos más, quiere salir adelante, quiere lograr, ya lo ha logrado, es una mujer de éxito, y eres nuestro ejemplo a seguir, Diana. No, gracias. Muchos proyectos más para motivar a estas mujeres, a estas guerreras que yo digo, a tanto a los hombres y a los caballeros también. Es verdad, muchos proyectos más que vienen, y los que les gustaría participar en ello, por favor, síganos en la página de Diana Loja, que ahí vienen todos los proyectos. Y realmente este es uno de ellos que hemos logrado. Como dije, es un proyecto junto de la comunidad. Yo creo que sin el apoyo de ellos nada es posible, pero son mi inspiración de por qué seguir haciendo estos proyectos, ¿no? Y aquí en Sleepy Hollow, es más, y mucha gente, hay una historia detrás de Sleepy Hollow también. Aquí en octubre se celebra el Día de las Brujas, que es el centro de donde sale todo acá, ¿no? Se festeja un día muy importante. Es más, este es lo que representa Sleepy Hollow, ¿no? El jinete sin cabeza. Así que si lo buscan en YouTube, en video, ahí están las historias, y también en Netflix, si no me equivoco, también hay la historia también ahí del jinete sin cabeza. Como vemos varias cosas reflejadas aquí. Exactamente. Nuestro hermoso Ecuador, que está reflejado, que fue pintado por un ecuatoriano también, el de la familia. Exactamente. La mamapacha, que lo llamamos allá en Madre Tierra. La Madre Tierra, que lo estamos llamando. Realmente son muchos artistas que pusieron su alma y corazón en cada corazón en esto que se llama el mural de los sueños, y muchos más. En verdad van a haber muchas más proyectos que se vienen para poder apoyar a la familia, proyectos para la mujer. Así que todas las mujeres que quieran, yo digo, les puedo decir, sí se puede. Nada difícil, pero no imposible. Exactamente. Quiero que presten una atención aquí.
no puedo darle la vuelta. Bueno, aquí nos encontramos. Estas son las redes sociales de Diana Loja. Muchas gracias por hacer este precioso mural, en verdad te agradezco bastante. Y aquí está su firma. Acá tenemos realmente todos los que fueron parte de este proyecto. Ahí vemos los project managers, Diana, Kirsten, Harry, las personas que colaboraron con el municipio de Sleepy Hollow, Ethan Hudson, y todos los del comité, y todos los pintores, y todos los voluntarios que son parte de esto. Yo creo que nada de ellos es imposible. Como dice, este mural temporal refleja las respuestas de la comunidad. ¿Cuáles son sus esperanzas, deseos y sueños? Es lo que está reflejando aquí en este mural. Todos tenemos sueños, solo hay que cumplirlos y arriesgarse. Creo que debemos salir de nuestra zona de confort y arriesgarnos a más. Queremos salir adelante, queremos lograr tantas cosas. Solo esperemos que Dios nos dé la fuerza y la vitalidad para seguir haciéndolo. Claro que sí, yo creo que muchas personas le han dicho, no puedo, sí puedes. ¿Sabes qué? Los límites los está poniendo usted mismo, como digo. Si no salimos de la área de confort, como lo había mencionado, no sabemos por qué somos capaces de lograrlo. Y yo creo que es hora de parar, qué es lo que no puedo, y simplemente hacerlo. La vida es corta, inténtalo. Quiero, como he dicho, prefiero morirlo intentando que nunca haberlo intentado. Así que así les invitamos. Los sueños no hay límites, más que ustedes mismos. Gracias, Diana. El muro de los sueños. ¡Ay! Está precioso. Saluda a Diani, la que hizo posible esto.